¿Cómo está mi amado hermano? Dios me lo bendiga. Muy buenos días. Así es como dice en Miqueas, mas yo a Jehová miraré y esperaré al Dios de mi salvación, y él me oirá. Así es. Tenemos que esperar en el Dios Todopoderoso, es el único, el Rey de Reyes, Señores de Señores. Dice que todas rodillas se doblarán ante él. Así es, mi amado hermano. Vamos a hacer lo que nos dice la palabra del Señor, como dice el cristianismo en la historia. Vamos a leer lo que nos hablan acerca de la historia que narra sobre Lucas, sobre Marcos y Juan, y nos detalla también en Hechos. Para ponernos en cuenta con nuestro Padre Celestial y comenzar la historia, a leer lo que nos trata de hablar nuestro Padre Celestial. Así es, mi amado hermano. Vamos a ponernos en cuenta. Gracias, Señor, por este día maravilloso, por la oportunidad que me has dado, Señor, para estar delante de ti. Aún yo con fallas, con errores, Señor, diciendo que me perdone, Señor, de todo pecado, de todas cosas, de toda falta, de todas cosas, palabras que me han salido de mi boca, seas tú perdonándome, Señor. Seas tú, Señor, perdonándome mi mente, mis pensamientos, Señor. Seas tú limpiando mi lengua para poder leer tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Bendícenos a cada uno de nosotros que estamos participando en el video y en el audio. Seas bendiciendo a cada uno de nosotros, a cada una de nuestras familias, con tu con esas ricas bendiciones que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú conoces, Señor, nuestro caminar, tú conoces nuestros corazones, Señor, tú conoces lo que estamos clamando, lo que estamos pidiéndote, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Vive Jehová. Como vemos claramente el cristianismo en la historia, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Desde el mismo origen del Evangelio se injertó en la historia humana. De hecho, eso es el Evangelio, las buenas nuevas de que Jesucristo, Dios, se ha introducido en nuestra historia en pro de nuestra redención. Los autores bíblicos nos dejan lugar a duda acerca de esto. El Evangelio de San Lucas nos dice que el nacimiento de Jesús tuvo lugar en el tiempo de Augusto César y siendo Sirenio gobernante de Siria. Leemos lo que nos dice en Lucas capítulo 2, verso 2. Gloria a Dios. En Lucas capítulo 2, verso 2 nos dice, es el primer censo fue hecho siendo Quirinio, gobernador de Siria. Todos tenían que ir a inscribirse en sus propios pueblos. Bendito sea el nombre del Señor. Poco antes, el mismo Evangelio coloca su narración dentro del marco de la historia en Judea, la historia de Palestina y en el de decirnos que estos hechos sucedió en el día de Herodes, rey de Judea. Lucas capítulo 1 verso 5 nos dice, en el tiempo que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. En el Evangelio de San Mateo se abre con una genealogía que enmarca en Jesús dentro de la historia, la esperanza del pueblo de Israel y casi seguidamente nos dice también que Jesús nació en el día del rey de Herodes, como vemos en los libros de Mateo capítulo 2 versículo 1. Mateo capítulo versículo 1. Mateo capítulo 2 versículo 1 nos dice, Jesús nació en Belén, un pueblo de región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del oriente que se dedicaban
al estudio de las estrellas. Sabemos que ahí fueron los Reyes Magos. Marcos nos da menos detalles, pero no deja de señalar que el libro trata de lo que aconteció en aquellos días. Marcos capítulo 1, versículo 9. Marcos capítulo 1, versículo 9 nos dice, por aquellos días Jesús salió de Nazaret, que está en la región de Galilea, y Juan lo bautizó en el Jordán. Bendito sea el nombre del Señor. El Evangelio de San Juan quiere asegurarnos que no pensemos que todas estas narraciones tienen un interés meramente transitorio, y por ello comienza afirmando que el verbo que fue hecho carne en medio de la historia humana. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, en aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Bendito sea el nombre del Señor. En el mismo que era en el principio con Dios. Vemos en Juan capítulo 1, versículo 2 nos dice, él estaba en el principio con Dios. Gloria a Dios. Pero después de todo esto, Evangelio se nos presenta de modo narraciones de la vida de Jesús. Por último, un interés semejante puede verse en la primera epístola de San Juan, cuya primera línea declara que lo que era desde el principio es también lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Vemos en Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice, le escribimos a ustedes acerca de aquellos que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo que hemos visto y hemos tocado con nuestras manos, se trata de la palabra de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Esta importancia de la historia para comprender el sentido de nuestra fe no limita a la vida de Jesús, sino que abarca todo el mensaje bíblico. En el Antiguo Testamento, buena parte del texto sagrado es de carácter histórico. No solo los libros generalmente llamados históricos, sino también los libros de la ley. Gloria a Dios. Por ejemplo, Génesis, Éxodo y los profetas nos narran una historia en la que Dios se revelaba a su pueblo. Aparte de esa historia, es imposible conocer esas revelaciones. También en el Nuevo Testamento encontramos el mismo interés en la historia Lucas. Después de completar su evangelio, siguió narrando en la historia de la iglesia cristiana en los libros de Hechos. Esto nos lo hizo Lucas por simple curiosidad o lo hizo más bien por fuertes razones teológicas. En efecto, según el Nuevo Testamento, la presencia de Dios entre nosotros no termina la ascensión de Jesús. Al contrario, el propio Jesús le prometió a su discípulo que no le dejaría solo, sino que le enviaría otro consolador. Vemos en los libros de Juan, capítulo 14, versículo 16. En los libros de Juan, capítulo 14, versículo 16 nos dice, ustedes me aman, obedecerán mi mandamiento, y yo le pediré al Padre que le mande otro defensor, el Espíritu de verdad, que
para que esté siempre con ustedes. Lo que son del mundo no lo puede recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanecerá con ustedes y estará en ustedes. No lo voy a dejar huérfano, volveré para estar con ustedes dentro de poco. Los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes estarán en mí y yo en ustedes. Y el que recibe mi mandamiento y lo obedece, demuestra que la verán, me ama, de verdad me aman. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Judas, no el Iscariote, le preguntó, Señor, ¿por qué vas a mostrarte a nosotros y no a la gente del mundo? Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me envió. Le estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero defensor del Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, le enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo le he dicho. El Espíritu Santo, gloria a Dios. La- el princi- y al principio, de hecho, inmediatamente antes de la ascensión, Jesús le dice, y recibirán el poder del Espíritu Santo, que en virtud de ello serán testigos hasta lo último de la tierra. Vemos en los libros de Hechos, capítulo 1, verso 8. Nos dice, en versículo 8 nos dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poderes y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea y Samaria y hasta la parte más lejana de la tierra. Gloria a Dios. La venida del Espíritu Santo es el día de Pentecostés, marca el comienzo de la vida de la iglesia. Por lo tanto, lo que Lucas está narrando en el libro que generalmente llamado Hechos de los Apóstoles, no es tanto los hechos de los apóstoles como los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Lucas escribe entonces los libros, el primero sobre los hechos de Jesucristo y el segundo sobre los hechos del Espíritu. El segundo libro que, empero, casi parece haber quedado inconcluso. Al final del hecho, Pablo está todavía predicando en Roma y el libro no nos dice que fue él ni el resto de las iglesias. Esto tenía que ser así porque la historia que Lucas está narrando necesariamente no ha de tener fin hasta que el Señor venga. Naturalmente, esto no quiere decir que toda la historia de la iglesia tenga el mismo valor o la misma autoridad que el libro de Hechos. Al contrario, la iglesia siempre ha creído en el Nuevo Testamento y la edad apostólica. Tiene una autoridad única, pero lo que antecede, si, si quiere decir que, desde el punto de vista de la fe, la historia de la iglesia o del cristianismo es mucho más que la historia de una institución o del movimiento cualquiera. La historia cristianismo es la historia de los hechos del Espíritu entre los hombres y la mujer que nos ha precedido de la fe. A veces el curso de la historia habrá momentos en que no será difícil ver las acciones del Espíritu Santo. Habrá quien utilizarán la fe de la iglesia para enriquecerse o para engrandecerse su poderío personal. Otros habrán que se olvidarán del mandamiento del amor y perseguirán a sus enemigos con una señal indigna del nombre de Cristo. En algunos periodos
nos parecerá que toda la iglesia han abandonado por completo la fe bíblica. Y tendremos que preguntar hasta qué punto tal iglesia puede verdaderamente llamarse cristiana. En tales momentos quizás nos convenga recordar dos puntos importantes. El primero de estos puntos es la historia que estamos narrando en la historia de los hechos del Espíritu Santo. Sí, pero en la historia de esos hechos entre la gente pecadora como nosotros, esto puede verse ya en el Nuevo Testamento, donde Pedro y Pablo y los demás apóstoles se nos presentan a la vez como personas de la fe y como miserables pecadores. Y si ese ejemplo no nos basta, no tenemos más que mirar a los santos de Corinto, a quien Pablo dirige su primera epístola. El segundo punto que debemos recordar es que ha sido precisamente a través de esos pecadores y de esa iglesia, al parecer totalmente descarriada, que el Evangelio ha llegado hasta nosotros, aún en medio de los siglos más oscuros de la vida, de las iglesias. Nunca faltaron cristianos que amaron y estudiaron y conservaron y copiaron la escritura y que de ese modo la hicieron llegar hasta nuestro día. Además, según iremos viendo el curso de esta historia, nuestro propio modo de interpretar la escritura nos deja de manifestar el impacto de esas generaciones anteriores, una y otra vez a través de los siglos del Espíritu Santo hasta ha estado llamando al pueblo de Dios y nuestras aventuras de obediencia. Y nosotros también somos parte de esa historia, de ese hecho del Espíritu. Así es, mi amado hermano, como dice su palabra, claramente que el Señor nos llama, pero nosotros no escuchamos, no hacemos el sordo y no queremos que la palabra fluya en nuestras vidas. Esa es la historia del nacimiento de Jesús y el nacimiento de la historia del cristianismo. Así es, mi amado hermano. Vamos a darle gracias por estas palabras que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Como, como dice, como dijo también Jesús, hoy ha llegado la salvación en esta casa por cuanto Él también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es. Este es lo que el mensaje maravilloso que el Señor nos deja, que nos da cada día. Lo más importante de nosotros que tenemos que escoger y dejarlo guardado en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder meditar esa palabra. Como dice en los libros de Josué, medita. La palabra del Señor medítalo de día y de noche. Que no se te aparte esta ley de tu vida. Y eso es lo que tenemos que no apartarnos de esta ley. Seguir avanzando, seguir creciendo más espiritualmente, mi amado hermano. Dios te bendiga. Gracias, Señor, por este día maravilloso. Gracias por esta palabra. Señor, ayúdanos a entender y comprender, Señor, el mensaje que nos diste, Señor. Gracias, Señor, bendito y grande, maravilloso, Señor. Con nuestra propia fuerza no lo podemos hacer, Señor, pero con tu Santo Espíritu, sí, Señor, lo podemos hacer. Ayúdanos, Señor, danos ese Santo Espíritu, Señor, para poder, Señor, entender y comprender el mensaje y guardarlo y meditar, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dios te bendiga, mi amado hermano. Dios te guarde tu salida y tu entrada. Hasta pronto, mi amado hermano.